¿Qué tal amigos? El día de hoy veremos un glitch que te servirá para duplicar objetos. Esto si tienes el DLC de Contraption Workshop o en su defecto el juego GOTY. También veremos un glitch con el que podrás obtener materiales en cantidades industriales para que puedas hacer tus construcciones sin que te falten recursos. El último no necesita ningún DLC, así que todos podrán hacerlo. Los glitch funcionan tanto para PC como para consolas, lo he comprobado. Ah, caray. Eso sí me interesa. Esto es una review de un video anterior, pero aquí resolveré algunas de las dudas que pudieron quedar en el video pasado. Bueno, sin más dilación, ponte cómodo que iniciamos. Primero que nada, buscamos un área libre donde podamos poner un par de piezas de fabricación. Para este caso, necesitamos el almacén de cinta transportadora que la encuentras en la sección de varios. Y en la parte de cintas transportadoras usamos la que dice conexión eléctrica elevada y las acoplamos. Aunque ninguna de las dos nos especifica cuánta cantidad de electricidad necesita, bastará con hacer un generador pequeño. Ahora, solo necesitamos la ayuda de nuestro buen amigo Firulais, aunque podrás hacerlo solo, pero es complicado, y ya que tenemos a nuestro amigo Perruno, pues lo hacemos con él. Ahora ya estamos listos. Primero, debemos arrojar al suelo el objeto a duplicar, luego mantenemos presionado el botón de recoger, que en este caso es A, para Play es X y PC E. De esta manera, nos llevamos el objeto hasta la cinta transportadora. Lo soltamos e inmediatamente le damos la orden a Firulais para que lo traiga. Procura tener al canino cerca de la cinta. Aquí debes darle la orden justo cuando el objeto esté en la unión de las dos cintas. Firulais debe agarrar el objeto antes de que entre al almacén, así que debe ser muy preciso. Si le das la orden muy rápido, agarrará el objeto y no funcionará. Por otro lado, si la orden es muy tarde, el objeto entrará en el almacén y nuestro amigo Perruno no podrá tomarlo. Si lo haces en el momento justo, pasará que Firulais te entregará uno, y si vas a revisar el almacén encontrarás el duplicado como en este caso. En esencia, ese es el glitch. Solo debes darle la orden a Firulais cuando el objeto esté sobre la línea en la unión de las dos cintas. También debo aclarar que solo funciona con nuestro amigo Perruno, no va con los otros compañeros. Aunque el glitch funciona para todo, hay excepciones que debemos tener en cuenta y de las que les hablaré más adelante. Pero primero te mostraré con qué lo puse a prueba. Lo probamos con un arma, también se puede con granadas, minas, ya sean de fragmentación o de chapas, armas únicas como el Creolator, Junjet, Guardián del Supervisor. Con esta última probé las armas legendarias y no solo tendrán el mismo atributo legendario, sino que también sus módulos. Así que procura duplicar un arma que tenga buenas estadísticas. Armas únicas y legendarias como el revólver de Kellogg. También se puede con objetos y armas de los DLC, como en este caso, a Eternus, que es un arma del DLC de Nuka World. Si no sabes cómo conseguirla, aquí arriba te dejo un enlace o un video dedicado a este arma. Granadas de fragmentación inteligente, solo encontrarás 2 en el juego. Podrás duplicar también partes de armadura en cualquiera de sus variaciones y atributos legendarios, al igual que las piezas de servoarmaduras. Los objetos de mods que hayas descargado no tendrán ningún problema. Una tochomosca. Si tienes una mentalidad emprendedora como yo, podrás utilizar este glitch para duplicar algún objeto valioso para luego venderlo. Solo piensa cuánta pasta podrás sacarle a 10 Pitbull. Ahí te dejo el dato. Ahora hablemos de la munición, ayudas y chatarra. Pues pasa que no podemos duplicar en grandes cantidades, como en el ejemplo podemos ver que suelto 156 granadas. Todo funciona correcto, pero cuando Firulais nos entrega el objeto, solo nos dará una, y 156 estarán en el taller, o sea que solo se duplicará una. Y lo mismo pasa con el agua, estimulantes, munición y chatarra. Pero será muy bueno si quieres duplicar mini bombas, misiles o núcleos de fusión. Las revistas también se pueden,
pero su estadística ya no se sumará, así que no tiene ningún sentido duplicarlas. Por otro lado, el libro de Eres Especial que encuentras en Sanctuary también lo podemos duplicar, y este sí nos permitirá sumar un punto al atributo especial que queramos. En mi caso, solo me permite sumar fuerza, ya que los demás atributos los tengo al máximo por encima de 10. De esta forma podrás tener un personaje tocho desde el inicio del juego. Solo duplica cuantas veces sea necesario. Aquí te recomiendo que lo dupliques y recojas solo el libro que está en el taller. Luego lo sueltes nuevamente y al recogerlo ya te dejará escoger el atributo que quieras. Técnicamente el libro nuevo es el que estará en el taller. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca, chaca, chaca, chaca. Ahora te mostraré cómo puedes duplicar chatarra en cantidades industriales. Como podrás notar, en el taller no tengo chatarra y en mi inventario llevo 6 de oro. Lo soltamos y una vez en el suelo abrimos el taller. Aquí tendrás que ser muy rápido y presionar una serie de botones en el orden que te indicaré. Para Xbox, presionas X, lo sueltas y presionas inmediatamente V. Este último lo mantienes presionado. Si te aparecen las dos ventanitas sobrepuestas, quiere decir que el glitch funcionó. Así que sin soltar V, presionamos A para desguazar y guardar respectivamente. Si las dos ventanas no te aparecen, sueltas V, retrocede y lo intentas de nuevo. En esta parte no haré cortes para que vean que puede tardar un poco. Es normal que no te salga a la primera, así que deberás practicarlo mucho. Entonces, para los de Play es exactamente igual, solo que primero presionamos cuadrado, soltamos y luego rápidamente presionamos círculo, y manteniéndolo presionado, y si las dos ventanitas aparecen, entonces por último presionamos X 2 veces. Para PC, lo hacemos primero con R, soltamos y rápidamente presionamos tabulador. Lo tenemos presionado y si están las dos ventanitas, entonces presionamos Enter para desguazar y guardar respectivamente. 20 minutos después. Yo inicié con una cantidad mínima, pero fue solo para la demostración. Ustedes pueden hacerlo con la cantidad que quieran, ya sea de 100, 1000, eso lo dejo a consideración de cada uno. Algo muy curioso que pueden hacer si no tienen materiales es tirar el objeto al suelo y hacer el mismo procedimiento. Te dejará los materiales y el objeto en el taller. Bien amigos, debo agradecer a todas las personas que hacen sus aportes a través de un super gracias o volviéndose miembros del canal. Sin duda, esto me ayuda a mejorar la calidad de los videos. También puedes ayudarme con un like, un comentario y compartiendo el video. Espero que el video haya sido útil. Si fue así, suscríbete para que seas parte de esta creciente comunidad. Te dejaré unos videos de curiosidades fuera de cámara o de otros glitch que son muy interesantes. Así que, no siendo más, me despido. Hasta la próxima.